días, ¿qué tal estamos? Buenos días. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez por la mañana, cuando nos reunimos aquí y estamos en el tiempo del café, las charlas cada vez son más amenas y cada vez son más largas, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de ello, no? Pues eso me hizo pensar y buscar un estudio que se hizo, bueno, el último que encontré fue aproximadamente en el 2019, que decía que las mujeres usaban unas 20.000 palabras al día, más o menos. ¿Los hombres? Y los hombres unas 7.000. Incluyendo sonidos como va. O sea, os podéis imaginar las conversaciones que podemos tener. Claro, para algunas personas dirán que 20.000 palabras al día, poco, ¿no? ¿Quién no conoce a alguna persona que está constantemente... Todos, ¿no? Bueno, pues en relación a esto de conversación, palabras que usamos, está relacionado con el tema de hoy, con la oración. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, el capítulo 6, del versículo 7 al 15, encontramos la oración que Jesús estaba enseñando en la conocida Sermón del Monte, que abarca desde el 5 al 9, más o menos, del Sermón del Monte. Y en una pequeña parte viene, a ver si lo entiendo mejor, la oración, que también encontramos esta oración que Jesús enseña a sus apóstoles cuando es preguntado: Señor, enséñanos a orar, en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y el texto de Mateo dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es la oración? Muchos ya sabréis cuál es la respuesta, o habéis hecho el estudio de qué es la oración. Pues he encontrado 3 significados a qué es la oración. Uno de ellos sería: la oración es la conversación directa y la comunión con Dios, sea audible o silenciosa, planificada o espontánea, individual o comunitaria. Según el diccionario bíblico de Lexham, es una comunicación con Dios, ofrecida principalmente en segunda persona, dirigiéndose a Dios directamente. Puede incluir petición, ruego, súplica, acción de gracias, alabanza, himnos y lamentos. Y esta tercera es importante, porque la oración es derramar nuestros corazones en alabanza a Dios, pero con petición, confesión de pecado y agradecimiento.
Y cuando estaba preparando este estudio, me venía a la mente, claro, yo me he criado en una familia católica y siempre he escuchado lo de vamos a rezar. Y hay puntos importantes y diferencias entre orar y rezar. Pero en este pasaje que hemos leído, en Mateo 6, el versículo 7, Jesús ya estaba diciendo: no uséis vanas repeticiones. La palabra, en estos tres significados, la parte importante sería conversación, comunicación y derramar. Porque esto es lo que se basa la oración. Y como decía, las vanas repeticiones, la palabra que usa aquí Jesús en griego koine es batologeo. Su raíz batos viene a decir tartamudear. En un significado, esta palabra, en este contexto, es una charla tediosa, aburrida, en el sentido de ¿cuántas veces habéis tenido una conversación con una persona en la que está constantemente, en un periodo corto de tiempo, repitiendo casi lo mismo? O sea, ya que en la segunda dices, venga, vale, corta, porque ya te he entendido, no hace falta que me lo repitas una y otra vez. Y al final, muchas veces, estas vanas repeticiones en el cristianismo se convierten en rezos, recitar de memoria algo. Pero la palabra que está usando Jesús para orar es proseuchomai, perdón por mi griego, que estoy aprendiendo poco a poco, y es orar a Dios, pero de una manera de súplica, de adoración, de petición. Entonces, buscando las diferencias entre rezar y orar, si nos vamos a nuestro origen de la lengua castellana, que es el latín, tenemos que rezar procede del latín rezar, que significa recitar. Y orar también procede de la palabra latina orare, que significa hablar, pedir o rogar por algo. Esto viene a enseñarnos de que cuando estemos en tiempo de oración, a Dios no le impresiona cuánta palabrería estamos usando, ni cuántas oraciones nos sabemos de memoria, y empecemos a encadenarlas unas detrás de otras, porque, como en mi caso, cuando yo era niño, las estaba escuchando desde bien pequeñito. Recuerdo que estando en catequesis, para hacer la primera comunión, me costaba aprenderme el Padre Nuestro y el Ave María. Y mi madre se puso al lado mío y estuvo ayudándome. Y al final terminé memorizando el Padre Nuestro y también el Ave María. Pero claro, si nos ponemos a leer la Biblia, ¿cuántas oraciones cuántas oraciones se repiten dentro de la Biblia? Cada persona, el rey David, ora de una manera, Salomón de otra, Isaías de otra. Si os dais cuenta, son pequeños matices que tienen en común todas las oraciones. Y Jesús, en el Sermón del Monte, viene a simplificarlas y a dar unas instrucciones. Por otro lado, yo me he encontrado en reuniones de los domingos en algunas iglesias, no sé si os habéis dado cuenta, cuando hay un tiempo de oración abierta, la gente cuando se pone a orar en alto, muchas veces utilizan el Señor continuamente, o Dios Padre. Voy a poner un ejemplo. Voy a cogerte a ti, Enrique. Perdona. Imaginaos que yo estoy hablando con Enrique. Y estoy, Enrique, buenos días. ¿Cómo te va la vida, Enrique? ¿Hoy has trabajado, Enrique? ¿Cómo te va en casa, Enrique? ¿Has aprendido algo nuevo, Enrique? Os doy cuenta que si estoy repitiendo constantemente también la palabra de su nombre, aparte de desgastársela, la conversación es aburrida, es tediosa.
Imaginaros ahora que estamos delante de Dios y estamos haciendo lo mismo. Señor, te doy gracias por este día. Señor, gracias por ayudarme a levantarme un día más. Señor, gracias por esto. Señor, lo otro. Señor, Señor, Señor. Al final deja de ser una conversación. Deja de ser un tiempo de intimidad con el Señor. Y por otro lado, en el versículo 8 surge una pregunta. ¿Sabe Dios realmente lo que necesitamos cuando nos ponemos delante de Él? Porque en el versículo 8 que acabamos de leer dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Con lo cual la respuesta es sí. Ya sabe, antes de que nosotros nos acerquemos a Dios y abramos nuestra boca a la hora de conversar con Él, de estar orando, ya sabe perfectamente lo que necesitamos. Pero a mí me surgieron dos preguntas. Si Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, ¿por qué quiere que se las digamos? Por un lado, para Él sería muy sencillo. Ya sabe lo que necesitamos. Delante de Dios está toda la creación, todo el universo. Conoce a cada una de las personas que hay en el mundo. También conoce todos los corazones y las necesidades de cada uno. Entonces, para Él sería muy fácil darnos aquello que necesitamos. Pero para nosotros sería un problema. Porque si para Dios, que nos ama tanto, su anhelo es que tengamos una intimidad con Él, de entrada, lo que Dios quiere es que tengamos una presencia y experiencia cercana a Dios. Es como en un matrimonio. Si las dos personas empiezan a hablar, a compartir tiempo, a conversar, llegan a conocerse, llegan a conocer la necesidad del otro, sus virtudes, sus pensamientos, y hasta llegan o pueden llegar a tener una complicidad. Casi al mirarse a los ojos ya sabe lo que necesita la otra persona o lo que le está queriendo decir. Por eso Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él y entre las palabras de inicio de Dios Padre y Amén dentro de la oración, lo que quiere es que compartamos con Él todo lo que tengamos dentro. Desde agradecimiento, necesidades, peticiones, reconocimiento del perdón de los pecados. Y la otra pregunta que me surgió es, ¿cómo sería si Dios supliera todas las necesidades sin que se las pidiésemos? Pues para nosotros serían simples coincidencias o sucesos que ocurren porque tienen que suceder. Pero gracias al privilegio de la oración podemos entablar una conversación con Dios. Podemos experimentar un trato personal, íntimo, cercano. Y este trato tiene que ser diario. Recientemente tuve una conversación con una buena amistad. Esta persona es creyente también, y en el que yo llevaba por varios años una carga, y al compartirla con esta persona, el dolor que yo he estado sintiendo durante tanto tiempo fue como desahogarme en ese sentido. Y seguía sin entender por qué estaba sucediendo. Y esta persona me dijo, David, sabes perfectamente que Dios conoce este sentimiento, este dolor.
esta carga. La verdad que sí, que yo lo sabía, pero no me estaba dando cuenta. Y a la hora de verbalizarlo, exteriorizarlo y compartirlo, es como si Dios estuviera aquí a mi lado diciéndome, ya lo sabía. Cuando te estaba ocurriendo eso, yo estaba aquí contigo. Lo que tú estabas sufriendo, lo estaba sufriendo yo también. Lo que quiero es que ahora descargues todo eso que tienes dentro, que yo me voy a acercar. Para mí fue muy liberador esta conversación, este tiempo de oración, y me llevó a dar idea a un pensamiento con una conclusión de por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Por un lado, he llegado a entender que Dios lo que quiere es darse a conocer, que Él existe, que el pecado existe y que puede ser una de las consecuencias del pecado. Con lo cual, para mí, ese tiempo fue un camino para acercarme más a Dios, para conocerle más a Él. Porque no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, de que si estáis bien, que si no tenéis ninguna preocupación, ninguna carga, ningún dolor, nos olvidamos de Dios. Le dejamos a un lado. Y solo cuando, en circunstancias de este tipo, es cuando nos acordamos que hay un Dios. Y que está sentado en su trono de gloria y que está controlando todo. Así que, desglosando un poco la oración que nos hizo Jesús, encontré 5 puntos. El primero, cuando Jesús empieza a orar, está reconociendo quién es Dios. Versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esto nos da pie a centrarnos que cuando nos ponemos en oración no estamos hablando con un cualquiera. Por ejemplo, nosotros hemos estado esta mañana conversando unos con otros y nos dirigimos de forma respetuosa unos con otros, jiji, bromeando y tal. Pero cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que hacerlo con una mentalidad de que estamos acercándonos a Dios, a nuestro Creador, al Creador de todas las cosas. Pongo un ejemplo. Yo me puedo dirigir lo mismo a vosotros o a algún compañero, pero con mis jefes ya tengo que mostrar un poco más de respeto. Y imaginaros, si tenemos la oportunidad de nuestro rey Felipe VI tenerlo aquí, os hago esta pregunta. ¿Os dirigiríais de la misma forma y manera y respeto que cualquiera de nosotros? No. Tendríais más cuidado. Y mostraríais más respeto. Pues cuando nos acercamos a Dios en oración es de la misma manera. Tenemos que tener presente quién es, dónde está y cómo nos acercamos a Él. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo inicia Pablo muchas de sus oraciones? Nos está mostrando cómo tenemos que iniciarlas y acercarnos a Dios. O el rey David en Salmo 95:6-7. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El siguiente punto es alabanza. Dice el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Alabar su nombre, porque es sobre todo nombre, Dios todopoderoso, eterno, fiel, justo. Tener esta parte de alabanza es también en la obediencia.
si obedecemos a Dios, estamos alabando su nombre. Estamos glorificando su nombre, sus mandatos. Hay a veces que me he encontrado con situaciones en las que he escuchado orar a otras personas y sí que saben que Dios está en los cielos, que está arriba en las alturas, pero empiezan a hacer una vuelta por todos los seres celestiales hasta que acaban aquí en la tierra. Vale. No voy a entrar más en el tema, pero tener un poco presente que hay que alabar su nombre y sus obras. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. O el Salmo 145, del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O el Salmo 103, 1, 5. Bendice, alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El tercer punto de la oración sería la confesión, el pedir perdón, el perdonar. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta parte de la oración tenemos que parar a pensar y hacer examen de conciencia. Examinarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que hemos hecho mal. Porque con el que hemos obrado mal es con Dios. Por eso le tenemos que pedir perdón a Él. No me vale, por ejemplo, que voy a usar ahora de ejemplo a Tiago y Marilia. Que yo haya hecho algo a Tiago, vaya a pedirle perdón a Marilia y me diga Marilia, yo te perdono. No. El que le he hecho mal es a Tiago. Y al que tengo que pedirle perdón es a Tiago. Vale que Marilia es su esposa, pero el que ha hecho mal es a Tiago. En este caso igual, tenemos que examinarnos, ver que hemos fallado delante de Dios, no somos perfectos. Con lo cual, este examen nos ayuda a acercarnos también a Dios, a reconocer quiénes somos y con quién estamos tratando y a quién hemos ofendido. Y hay dos aspectos importantes del perdón que aparecen en toda la Escritura. Por un lado, la mente y el pensamiento de Dios hace al pecador, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador al que Él perdona. Esto quiere decir que sobre la base del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cargando todos nuestros pecados, ya que somos culpables delante de Dios, por la fe en Cristo y por su sangre derramada, somos perdonados. Hebreos 10, 17. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, aquí viene una promesa: nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Así, este sentido de imputación del pecado que desaparece de la mente de Dios es perdonado por gracia. En Efesios 4:32, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este perdón, esta palabra usada, es echaristao, es un perdón de gracia. O en el Antiguo Testamento, en Oseas 14:4, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. El perdón es por gracia, no por obras. Y a mí no me sirve de nada que vaya haciendo el camino de Santiago para perdonar todos mis pecados. De nada. Porque es por gracia, por reconocer que yo he pecado delante de Dios. Y el segundo aspecto, el culpable es liberado,
es perdonado. Este aspecto es importante, que tenemos que tenerlo claro. Y hay en Hechos 26:18 dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y hay una promesa en Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Quiere decir que si nosotros confesamos todos nuestros pecados, nuestras ofensas, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a su memoria ya no va a traer nuestras transgresiones. Y esta parte es importante, porque como el ejemplo que yo ponía hablando con esta persona, a mí me costaba, por un lado, perdonar a los que me hicieron mal, y por otro, perdonarme a mí. Y esta es una carga que muchas veces nosotros llevamos arrastrando durante mucho tiempo. Pero se nos olvida que Dios ya nos ha perdonado. La otra parte es perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos lo que hemos hecho. En 1 Juan 2:12 dice, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Y esto es una base, un pilar fundamental de todo cristiano. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y esto, para el creyente, le lleva a un nuevo estado. El pecado es el pasado. Ha sido eliminado de mí. De manera que ya no hay obstáculo alguno para el goce y disfrute del Señor, de estar de su presencia, de estar cercano a Él, porque Dios aborrece el pecado. De otra manera, con un ejemplo. Supongamos que tengo aquí un plato con el mejor filete de buey, de esto criado tal, bien preparado. Pero está lleno de gusanos, de tierra, de mugre, de suciedad. Si yo me acerco a Dios y no he reconocido mis pecados y no los he confesado, es como este plato con el filete todo lleno de mugre y se lo estoy ofreciendo. ¿Vosotros lo querríais? No. Para Dios es igual. Nosotros tenemos que lavarnos con la sangre de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados y acercarnos a Él. Y también una parte importante, que en los versículos 14 y 15, ¿qué es lo que dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este perdón condicional que hace Dios hacia nosotros es el que quiere que hagamos nosotros con nuestros semejantes. Y es un perdón condicional. De la misma gracia con la que Dios nos perdona, tenemos que perdonar a los demás. Nos cuesta. Yo soy el primero que me cuesta perdonar muchas veces a quien me ha hecho mal. Pero es un trabajo muy intenso para mí el tener que acordarme de esto, decir, Dios me amó, Dios murió por mí y cargó una culpa que yo tenía que pagar. Con esta misma idea yo tengo que perdonar a los demás. Pero aquí necesito la guía del Espíritu Santo. Por mis propias fuerzas yo no puedo hacerlo. Matthew Henry, en esta cita, lo resume, a lo que a mi parecer, bastante bien. Debemos perdonar porque esperamos ser perdonados. Los que desean hallar misericordia de Dios deben mostrar misericordia a sus hermanos. Cristo vino al mundo como el gran pacificador, no solo para reconciliarnos con Dios, sino los unos con los otros.
El cuarto punto es el agradecimiento. En castellano hay un refrán que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Cuántas cosas al cabo del día Dios nos está regalando y no reconocemos? Damos gracias por todo aquello que nos ha dado, por la ropa, por el vestido, por un techo donde cobijarnos, por los alimentos, por tener a alguien con quien hablar, por esta comunidad, por la iglesia, por la familia, hasta por el jefe este que es tan insoportable. Salmo 50, 23 dice, quien me ofrece su gratitud me honra, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Salmo 95, 2, 3, lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Y 1 Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos. Y el quinto punto es petición. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hemos comentado que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades. Acerquémonos a Él con humildad y derramemos delante de Él todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros deseos. Dios quiere que le hagamos partícipe de nuestra vida, que le tengamos presente. Él quiere estar a nuestro lado, no la apartemos, como pasó en el jardín del Edén. Quisieron ser como Dios, se alejaron de Dios, no le querían en su vida. No, Dios es un Dios cercano, quiere tenernos a nuestro lado y quiere que sea partícipe de nuestra vida. Filipenses 4, 6, 7, lo hemos leído esta mañana. Lo que quiere es que al hacerle partícipe, nuestras cargas sean para Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esto nos viene a dar un punto importante. Dios escucha todas nuestras oraciones, no desestima ninguna. David en el Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. ¿Alguna vez os habéis puesto a orar y ha parecido como que estoy hablando solo? Pues a mí casi siempre. Pero tengo presente una cosa. Y esto me da consuelo. Dios me está escuchando. Sabe lo que le estoy diciendo. Entiende perfectamente cuál es mi situación, cuáles son mis necesidades. Y como decía antes, lo que Dios quiere es tener intimidad con cada uno de nosotros. Por eso decimos, cuando oremos, en tu tiempo de oración, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, en ese momento, tener en mente esto. Aquí nos estamos dirigiendo y lo que estamos haciendo. Y aunque parezca que tú estás solo porque no ves a nadie, Dios te está viendo y Dios nos está escuchando. Y todas las oraciones, como dice Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones empezamos dirigiéndonos a Dios. Y para poder acercarnos a Dios de esa manera, Jesús nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer. Pedirlo todo en su nombre. Entonces, ¿cuál sería la actitud con la que debemos orar? Por un lado, con amor, perseverancia y gratitud, en humilde sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que gracias a Cristo, Él siempre escucha nuestras oraciones. O la cita de Tabitha Aniwal: al orar, estamos orando al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu. Y otro punto, el último de esta mañana, serían los estorbos de la oración. ¿Cuáles creéis que pueden ser los estorbos de la oración? Uno ya lo hemos mencionado, que es el pecado. Es como el plato que os estaba ilustrando antes. Es como, ¿cómo voy a poder recibir de ti lo que tú me estás ofreciendo si está sucio y está manchado? Ese sería el pecado. Y por otro es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Ayer hablando con Tiago y Marilia, fue bastante gracioso porque estamos hablando de este punto de los estorbos, y muchas veces estamos hablando, estamos cansados y estás ahí: Señor, te bendice todos mis pecados, te daban todas. Y dice: no, perdón, que me he equivocado, que no es así. O por la mañana, yo que me levanto muy temprano, te pones a orar y empieza la mente a irse por otros lados. O de repente te acuerdas de: ahí va, que tengo que comprar esto, ahí va, que tengo que hacer lo otro, que no he llamado a no sé quién, que el paquete llega y todavía no he llamado a fulanito. En Gálatas 5:17 Pablo se lo dice muy bien: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, por un lado, el espíritu siempre está dispuesto a orar, pero la carne no. ¿Os acordáis en la última noche que Jesús pasó en la tierra con sus discípulos después de haber hecho la última cena? Se fueron al monte a orar. Y les dijo Jesús: orad conmigo, porque la hora ha llegado. Y se separó Jesús del grupo de los apóstoles y se puso a orar. Cuando volvió los encontró dormidos. Yo ahí me veo representado, ¿vale? Y le riñó, porque sabía perfectamente que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y es uno de los mayores estorbos que tenemos junto con el pecado. Y para terminar, me gusta la cita de R.C. Sproul, que dice: alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Porque como hemos estado viendo esta mañana, la oración, ¿para qué es? Para tener una intimidad con Dios, una comunicación, una conversación. Es derramar todo lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Tener una comunión con Él. Correcto. Una comunión sincera. Porque algunos piensan que engañándole van a conseguir lo que quieren. Pero a Dios no se le puede engañar. Porque sabe perfectamente todo y por qué sucede. Así que en este punto me gustaría que una o dos personas, teniendo esto en mente, todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, que haga una pequeña oración, breve. Que pongan delante de Dios eso que hay en su corazón.
Señor, queremos darte gracias y alabarte, Señor, porque reconocer también que eres el único, verdadero Dios, todopoderoso, que nos sostiene, Señor, a cada día de nuestras vidas. Y también pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor, porque muchas veces, Señor, nos olvidamos de ti, nos ponemos preocupados con tantas cosas, Señor, mirando a los problemas, Señor, a las dificultades de nuestro día a día. Y queremos, Señor, pedirte perdón por nuestro egoísmo muchas veces, nuestro orgullo, y queremos, Señor, pedirte tu gracia esté con cada uno de nosotros aquí, que, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a orar, Señor, a hablar contigo de corazón sincero, Señor, y reconociendo que dependemos del Señor para todo, como hablamos en esta canción que cantamos hace poco, de que sin Jesús no podemos hacer nada, que dependemos totalmente de ti, de tu actuación en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a caminar cada vez más cercanos a ti, Señor, y escuchando tu voz y entendiendo tu voluntad para nuestras vidas, que sabemos que es lo mejor para nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que recibimos cada día. Reconocemos tu mano poderosa obrando en cada instante de nuestras vidas. Nos acercamos con corazón arrepentido, pues confesamos que somos pecadores, que hemos quebrantado tus mandatos y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Sigue rompiendo toda dureza que existe en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos cada día a ser imagen semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por todas nuestras faltas en la cruz del Calvario. Alabado seas, Dios Altísimo, por querer reconciliarnos de nuevo contigo y amarnos tanto como desear pasar juntos toda la eternidad. Esperamos que tu venida sea pronto y mientras tanto bendice a todos nuestros enemigos, bendice a todas nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestros compañeros de trabajo y también a esta nación. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús.